No, no sé. Bien, vamos a comenzar entonces. Les agradecemos su presencia, haberse quedado a esta segunda sesión de esta mañana, de este tercer día de la octava semana de Comexo. Vamos a seguir conversando hoy sobre el tema de las tecnologías, todas sus implicaciones en este momento o en esta ocasión, en sus implicaciones relativas al mundo del trabajo, y para eso tenemos a dos invitadas el día de hoy que nos complace mucho porque además este, una de ellas es nuestra egresada de la sexta generación. Entonces, el título de la revista Frente a las empresas tecnológicas, el caso de las plataformas de viajes y reparto. La doctora Armida Concepción García, que va a presentar el tema junto con la doctora Mayra Selene Lamas Flores, ambas son investigadoras de esta institución, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La doctora Armida en particular es doctora en estudios culturales por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es docente investigadora de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, como les comentaba, y en este momento en particular es parte de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y posee desde el año 2018 el reconocimiento al profesorado con perfil deseable, el perfil PRODE. El currículum que nos envió es muy limitado, pero sabemos de toda su labor, de todas las investigaciones que realiza interinstitucionales, incluso sobre el tema que nos trae para conversar el día de hoy. Por otra parte, nos acompaña la doctora Mayra Selene Lamas Flores. Ella es doctora en ciencia política, también por esta universidad, orgullosamente egresada del programa de doctorado que organiza este evento. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo desde hace prácticamente 2 años, ¿verdad? También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel de candidata y ha enfocado su investigación en temas relacionados con el trabajo, el desarrollo tecnológico y la educación. Una de las publicaciones más recientes de la doctora Selene, justo del año 2005, en colaboración con la doctora Armida, es Acción Colectiva e Informalidad en Trabajadores de las apps en Zacatecas, Problemas y Desafíos. Una muestra solamente de sus más recientes resultados sobre este campo que entendemos han abordado por mucho tiempo y del cual son especialistas. Y pues sin más, les cedemos la palabra para que nos ofrezcan los resultados de las investigaciones que han estado realizando en los últimos años. Bienvenidas y gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias. Me dieron el honor de comenzar, pero primero quería agradecerles mucho la invitación para estar en este espacio platicando con ustedes de lo que hemos estado haciendo estos últimos prácticamente 2 años. Lo que les venimos a presentar prácticamente es el resultado de una investigación o 2 investigaciones que estamos haciendo a la par sobre precisamente las implicaciones y las problemáticas que surgen a partir de la inserción o de la llegada de las plataformas de trabajo o las plataformas digitales de trabajo en 2 grupos muy específicos en ese sentido. Nosotros, bueno, yo estoy en la parte de analizar, revisar, entender la caracterización de quienes trabajan como repartidores y la doctora Mayra está en esta parte de lo que viene siendo conductores y conductoras. Entonces, parte de lo que les venimos a presentar hoy es una investigación que estamos haciendo con otras universidades. Tenemos un equipo de profesionistas, de profesionales, de doctores y de alumnos, estudiantes tanto de maestría como de doctorado de 5 universidades, ahorita les platicaremos un poquito más, que estamos tratando de entender el posicionamiento, la llegada de estas plataformas y el impacto que ha tenido en los mercados de trabajo de Latinoamérica, de México y de Latinoamérica. Lo que buscamos es hacer una caracterización, como les comento, en 5 países. Bueno, si quieren pasar, podemos pasar a la primera, por favor, para platicarles un poquito. Estamos trabajando con colegas de universidades de Brasil, de Colombia, Argentina. Se acaba de sumar apenas este último año una universidad en Uruguay, un grupo de trabajo en Uruguay, y bueno, nosotros de México, en conjunto con docentes del Colmex, que estamos trabajando este tema. Hicimos investigación por más de 2 años en 20 ciudades de estos 5 países
y pues tenemos ahorita aproximadamente 366 registros, que son entrevistas, encuestas, entrevistas a profundidad, y también hemos tenido la oportunidad ahí con el apoyo de la doctora Selene de platicar y de trabajar con estos sindicatos que se han formado también para la defensa de los derechos de estos trabajadores. Entonces, lo que tenemos ahorita es una, no, si quieren nos quedamos ahí en eso un ratito, en una realidad laboral que transforma o que pone en discusión la realidad laboral de hace 20, 30 años. Desde hace 20 años aproximadamente, y más con la llegada de la pandemia o posterior a la pandemia, nos damos cuenta del impacto, o nos develó la realidad del impacto de las plataformas del trabajo en nuestra sociedad. Estamos ante lo que denominamos nosotros como investigadores la irrupción del trabajo plataformizado. Y lo que nos interesaba analizar aquí, como les decía, es primeramente caracterizar a los trabajadores que están inmersos o que están dentro de estas dinámicas laborales, pero también conocer las problemáticas a las que se enfrentan con la finalidad, bueno, de en algún momento de la creación de políticas públicas. Ahorita apenas estamos en la parte de hacer la comparativa, porque créanme que datos han sido muchísimos. Tenemos más de un año revisando solamente los datos, ¿no? Estamos ante un paradigma laboral en donde estamos subsumidos o estamos siendo, pues sí, interferidos por lo que vienen siendo plataformas que son empresas globales, transnacionales, pero que a pesar de que son diferentes, tienen características de funcionamiento en común. Ahorita les platico un poquito más de eso. Efectivamente, vemos como prácticamente en todos los países operan este tipo de empresas, este tipo de plataformas, lo vemos. Sin embargo, vemos que también operan o tienen que ver con la realidad socioeconómica de los países en los que llegan y en los que se insertan. Por ejemplo, vemos cómo el perfil de la mano de obra varía de país en país, pero también vemos que actúan, y eso lo dijo una colega de la Universidad del Litoral de Argentina, la doctora Diana Delfino, que las empresas actúan como de una forma parasitariamente. ¿Esto qué quiere decir? Que se alimentan de algunos elementos ya presentes en los mercados de trabajo de donde hicimos los análisis, profundizando en algunos momentos la precarización y la informalidad que se presenta, más o menos como lo vemos en el caso de México, ¿no? Vemos también, y ahorita lo que les vamos a presentar son algunos de los brevísimos resultados que hemos tenido aquí en el estado de Zacatecas. Nosotros hicimos la investigación en Zacatecas, en el municipio de Zacatecas y de Guadalupe. Tomamos estos dos municipios que son de los más grandes. No pudimos ir a Fresnillo, la verdad se nos hizo muy complicado, pero hicimos el estudio, el análisis en los municipios de Zacatecas y de Guadalupe. Sí vemos que algunas características se asemejan, se presentan en los países que hemos hecho el análisis, y ahorita les platico un poquito más de eso. Bueno, para este estudio nosotros hicimos 20 entrevistas a profundidad. Créanme que hacer una entrevista a profundidad con un repartidor es sumamente complicado, porque ellos siempre están con el tiempo encima. Entonces tuvimos que dedicarle bastante tiempo a sentarnos con ellos, y prácticamente en algunos momentos tuvimos que pagarle como si fuera una entrega para que nos pudiera dar la entrevista. Hicimos también, eso fue parte muy importante de nuestra investigación, en todos los países, en las 20 ciudades, hicimos registro fotográfico. Ahí también tuve el apoyo de la doctora Selene, en 3 momentos particulares: cuando van a repartir, cuando están descansando, y el otro es, se me fue, cuando están repartiendo, cuando llegan, se me fue otro, pero son en 3 momentos específicos. Y cuando van de traslado. También tuvimos visitas de campo, también hicimos monitoreo de medios en todas las ciudades de análisis, y también también hicimos en este caso entrevistas con 2 miembros que son muy representativos ahora con la ya reforma laboral en marcha. ¿Por qué hicimos estas entrevistas? Porque prácticamente en Zacatecas no hay movilización social para la defensa de los derechos laborales de los trabajadores de plataforma, o al menos en el caso de los repartidores todavía no lo vemos en ese sentido aquí en Zacatecas. Por eso tuvimos que recurrir a 2 representantes a nivel nacional para que nos platicaran un poco más de las acciones de resistencia y de cómo están tomando estas estrategias en defensa o para recibir la reforma laboral que ya está en marcha. La que sigue, por favor. Bueno, alguna de la información preliminar que hemos podido encontrar, pues tenemos que son aproximadamente 658,000 personas que están empleadas ya en plataformas de reparto. Sin embargo, el IMSS registró este año aproximadamente 1.2 millones pero no, ahí no distingue. O sea, no podemos saber cuántos de esos 1.2 millones son específicamente repartidores, conductores o de algún otro tipo de
de trabajadores con esas similitudes. Todavía no lo pueden distinguir, pero sí lo anunciaron con bombo y platillo que se han incrementado los registros ante el IMSS, lo que quiere decir que el trabajo va en incremento, ¿no? Que se está mejorando mucho en ese sentido, en ese indicador, pero bueno, sabemos que la realidad es que no es tan así. 133,000, 178,000 superaron el umbral del ingreso neto mensual en 14 plataformas que ya están registradas y, como les decía, se constituyeron como puestos de trabajo con acceso a todo lo que ofrece el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Actualmente en México, el del mercado de reparto lo lideran 3 compañías, Rappi, Uber Eats y Didi Foods. La primera en México es Uber Eats. Ahorita les menciono por qué eso es importante. Y bueno, pues de seguir esa tendencia y viendo estos mercados o estas empresas capitalistas globales, Uber se podría convertir en el mayor empleador a nivel global con aproximadamente, y esa cifra me voy muy bajita, 7 millones de personas que estén trabajando o adscritas a la misma, lo cual lo pone mucho más alto que Coca-Cola y que Walmart. Adelante. Bueno, algunos de los datos que obtuvimos aquí en Zacatecas son los siguientes. Allá arriba, si se fijan, les pongo algunas de las empresas que pudimos distinguir en el análisis en los países en los que hicimos estudios. Aunque aquí en México la principal empleadora viene siendo Uber Eats, bueno, tenemos que en los otros países en los que hicimos análisis es un poquito diferente. En Colombia es Rappi, en lo que viene siendo en Brasil tenemos que es iFood. Bueno, como les decía, son empresas capitalistas globales, grandes, transnacionales, pero que funcionan con similitudes o similaridades, ¿no? Vemos, por ejemplo, que para el caso de Colombia, Rappi está creciendo tanto y de forma tan acelerada que incluso ya se está constituyendo como una empresa de financiera y ya está generando mercados específicos para ya no tener que ir a otros lugares a conseguir lo que se requiere para repartir, sino que ellos ya están generando esas condiciones de ser como almacenes para ellos tener también el monopolio en el mercado colombiano. También vemos algo que me quiero destacar aquí, que tenemos que algunos de los trabajadores de aquí del estado de Zacatecas trabajan para 2 o más plataformas. ¿Sí? Hay algunos incluso que trabajan por vía WhatsApp. Entonces, que ni siquiera están con una plataforma, sino que directamente a través de WhatsApp ofrecen sus servicios de reparto. La que sigue, por favor. Bueno, este es un breve análisis. Los datos, como les digo, todavía los estamos procesando, pero vemos como en promedio trabajan 42 horas. Obviamente hay quien trabaja más, porque ustedes saben que entre más repartos o entre más horas trabajen, más tengan la posibilidad de hacer reparto, pues obviamente más ingresos, ¿no? Pero aproximadamente en promedio trabajan 42 horas. Estas son particularmente más en los fines de semana o días festivos, que son, como quien dice, para la Ley Federal de Trabajo, en algunos casos no laborables y se pagan doble. Bueno, pues aquí eso no aplica y ellos trabajan más en esos días. En promedio ganan al mes 7,500 pesos. Esto también es un dato muy importante que tenemos ahorita un poquito de dificultad porque los datos que generamos los sacamos obviamente con los ingresos de cada país. Entonces estamos viendo ahí cómo vamos a hacer la comparativa respectiva, porque ustedes saben, por ejemplo, que en el caso para los compañeros de Argentina están ahorita en una crisis de verdad fuerte. Entonces estamos viendo cuál indicador o qué moneda vamos a tomar para considerar, calcular o hacer esta distinción o esta comparativa de los salarios de los países de los que estamos analizando. La que sigue, por favor. Bueno, tenemos que a la fecha de haber hecho este estudio, el 63% de los que están trabajando aquí en plataformas de Zacatecas, pues no cuentan con un seguro. Pero el dato más interesante, o el que a mí se me hace también muy relevante, es que quienes tienen seguro ya cuentan, o sea, trabajan en otra empresa o en otro lado, ya tienen seguro, pero dedican parte de su día a trabajar como repartidor. Entonces ellos dicen, pues no necesito un seguro porque ya lo tengo por la empresa por la que trabajo. Pero también algo muy particular, hay muchos de los que entrevistamos son estudiantes. Entonces ellos dicen, ya tengo mi seguro por parte de la universidad y mi tiempo libre, las horas que le puedo dedicar a trabajar como repartidor, pues bueno, no necesito el seguro porque ya lo tengo por parte de la universidad. Eso es algo bastante representativo. Ahorita les comento por qué. La que sigue, por favor.
Bueno, estamos ante el desafío. A partir de diciembre del 2024, el gobierno federal pone en marcha la reforma laboral o el programa piloto para la reforma de trabajadores de plataforma. Ya se puso en marcha a partir de junio, si no me equivoco, de junio de este año, bueno, relativamente poco tiempo. Es el desafío, porque es el desafío por el programa piloto que está implementando el gobierno federal para ver cómo, de qué manera se va a asegurar o se va a tratar de formalizar a todos ellos que se consideraban como socios de una plataforma para eludir la responsabilidad laboral y jurídica de las plataformas hacia el mismo. ¿Cómo voy a hacer para colocarles en una posición de formalización? Bueno, pues ese es el reto. ¿Cuál es algo de lo que se considera a favor por parte de los expertos? Es el reconocimiento por fin de la relación laboral y ya no considerarlos como socios, como les decía, para eludir esa responsabilidad. Pero para ellos, y lo han dejado muy en claro, es importante mantener la flexibilidad y la no obligatoriedad de pertenecer a una sola plataforma. Para el caso mexicano es muy importante porque, como les menciono, muchos de quienes trabajan son estudiantes o tienen otro empleo, lo cual también es digno de revisar para los que estudiamos los mercados de trabajo. Y bueno, con lo que les decía, ahorita estamos todavía en prueba piloto y yo creo que los primeros resultados pues los estaremos revisando a partir de diciembre de este año, lo cual esta investigación pues sigue en curso. ¿La que sigue, por favor? Sí, algo que les preguntamos que para nosotros era muy importante para el caso zacatecano era las acciones colectivas o de defensa de sus derechos. Lamentablemente encontramos que aquí, al menos en el caso de Zacatecas, eso no es un indicador importante para ellos. Ellos se conforman con trabajar, déjenme trabajar, no me interesa pertenecer a un sindicato, no entiendo de qué se trata pertenecer a un sindicato, pero sí vemos que tienen redes de protección principalmente en grupos de WhatsApp o en plataformas, bueno, principalmente en grupos de WhatsApp, en donde ellos mismos se van estableciendo como esas estrategias de protección y de defensa. O sea, es que por acá no vengas, o sea, es que por acá es intransitable, o están robando, o, oye, ¿qué te pasó? Tuve un accidente. Pero en cuanto a acciones, más bien son como redes de solidaridad, pero acciones políticas colectivas en defensa de sus derechos, al menos en el caso de Zacatecas, no, pero sí lo vemos en otras ciudades, como principalmente en la Ciudad de México, con la proliferación de bastantes grupos que están surgiendo, como Repas Unidos, ni un repartidor más, ni una repartidora más, menos, ¿verdad? Menos, no, más o menos, menos más. Ni una repartidora menos, ni un repartidor menos. La Unión Nacional de Trabajadores por Aplicativo, hay bastantes, pero al menos en el caso de Zacatecas no lo vemos, lo cual es también bastante particular. Sí vemos que el principal conflicto que ellos mencionan que tienen hacia las plataformas o hacia el que se enfrentan es esta tarifas establecidas por las aplicaciones y la falta de puntos de apoyo. Tuvimos una reunión también, creo que fue en diciembre del año pasado, con autoridades de aquí del estado para tratar de ver de qué manera pudiéramos resolver esa situación, al menos de los puntos de apoyo, junto con la Cámara Estatal de Restauranteros, pero bueno, hay que retomar esa parte. También vimos que obviamente los riesgos por enfermedad y asalto, pero también algo que es muy importante para ellos es esta parte de los bloqueos sin explicación por parte de la plataforma. Ese es un problema y es algo que lo han dejado muy en claro en la mayoría de las investigaciones también de los países que están colaborando o con los que estamos colaborando en esta investigación. Aquí sigue, por favor. Bueno, en cuanto a conflictos con empresas, como les decía, pues el que no atiendan las quejas que tienen, los bloqueos, como les menciono, sin explicación, lo que viene siendo las bonificaciones que no les aparecen, la reducción de tarifas, la obligación de pagos de bienes o mercancías perdidos o dañados, este no es un problema, y la falta de asistencia en caso de accidentes. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto con las autoridades, sorprendentemente, yo pensé que iba a ser que iban a tener conflictos con las autoridades viales. No, la mayoría expresó que el principal conflicto que tienen al manejar o al ir a hacer algún reporte con autoridades, más bien es con conductores de otros vehículos. Un 46% manifestó que en algún momento de su trayecto a hacer algún reparto tuvo algún problema con algún conductor. La que sigue, por favor. Bueno, este también es importante porque les preguntamos cuál es su percepción de trabajar en las plataformas. Bueno, ellos se consideran, y es algo con lo que tenemos que ir trabajando, se consideran como emprendedores que trabajan realizando su jornada y su salario de forma autónoma. Eso es importante porque estamos viendo cómo esta idea de mantenerlos o de tenerlos como socios les genera una idea de libertad y de flexibilidad, cuando en realidad son trabajadores precarizados por un modelo de plataformas global que obviamente esa es la intención.
Y bueno, también, obviamente que también es muy curioso, ellos dicen, sí, no me interesa pertenecer a un sindicato, no entiendo eso qué significa, pero sí quiero tener derechos garantizados, lo cual nos pone también en una idea como de contraposición de dos elementos que son importantes de analizar y que estamos precisamente en esa parte de entender estas como particularidades de, oye, no entiendo lo que es una lucha, al menos en el caso de Zacatecas, por la defensa de mis derechos, pero sí quiero tener derechos, lo cual es algo muy particular del caso zacatecano. Algo también que les quiero comentar es que es un trabajo masculinizado. En todos los países en los que hemos hecho el análisis, prácticamente el trabajo de reparto está liderado por varones, muy pocas mujeres, al menos del 10%, y aquí en Zacatecas fue prácticamente no imposible, pero fue difícil platicar o dialogar con alguna mujer repartidora. Sí lo conseguimos, sí lo conseguí. Me dio elementos de análisis fascinantes. El hecho de una de las estrategias de defensa que tiene esta chica es vestirse como varón para poderse proteger, para que no le hagan algún daño o para que no afecten. Pero la verdad es de verdad muy interesante esa parte. Pero esto también sucede en todos los países de análisis. El trabajo de reparto es un trabajo masculinizado. También algo que nos llama mucho la atención, bueno, si quieres seguir, bueno, ahí está, que sí se consideran que es un trabajador, o sea, les digo que es un trabajador que actúa de manera subordinada y explotada, sí, pero les digo, también comparten esta idea de que sí, soy trabajador, soy subordinado, pero también soy un emprendedor libre y flexible, que hago lo que quiero y que puedo tener la hora, puedo ir a trabajar a la hora que yo quiera. Bueno, esa es una dualidad que vale la pena entender o tratar de entender, ¿no? Y otra cosa es que ellos prefieren, y para ellos por eso es muy importante, y lo han mencionado en todos los foros en los que han participado, para ellos es importante ser autónomo, ser flexible, y prefieren estar trabajando en plataformas que en otro tipo de empresa. Al respecto, en los análisis que tuvimos, por ejemplo, encontramos que en Brasil la mayoría de los que entrevistamos, o los que se entrevistaron, ya tienen trabajando largo tiempo, más de 7 años, de 7 hasta, hay quien tiene de 8 hasta 9 años trabajando como repartidores de plataforma y lo ven como un trabajo a largo plazo. En el caso de Argentina, no. En el caso de Argentina, la mayoría son jóvenes que lo ven como algo transitorio en lo que consiguen algo mejor. Eso es algo que también estamos ya analizando. Pero en México, el problema que vemos no es ni siquiera la temporalidad, es que lo vemos como una sobreocupación. ¿Qué quiere decir? Que tengo un trabajo, ya tengo un trabajo y sin embargo me ocupo como repartidor, como taxista, bueno, en el caso, para poder complementar mis ingresos. Eso es algo que también hemos tratado de ver en los análisis que hemos tenido, en cuáles, le digo, en nuestro estudio comparativo, cuáles son estas como semejanzas, particularidades y problemáticas específicas por región. Y ya el que sigue, por favor, bueno, nada más ahí presentarles un poquito. Ese era un video, pero pues no se va a ver como video, porque si no se iba a mover mucho la presentación. Pues bueno, esto es al menos algo de lo que hemos nosotros hecho en este diagnóstico, en esta caracterización. Les digo, somos 5 países los que estamos participando y bueno, pues apenas estamos teniendo los primeros resultados. Agradezco mucho su interés. Continuamos inmediatamente con la doctora Selene, entiendo, ¿verdad? Cambio, ¿verdad? Dijimos que lo vamos a cambiar para... Sí, nos ha sorprendido esta forma de organizar las mesas. Perdón, esto. Sí. ¿Listo? Muy bien, pues muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Ahí disculpen si me pongo nerviosa. Es la primera vez que estoy ante mis docentes sin que me vayan a evaluar, al menos en el papel. Pero bueno, es un placer completamente estar aquí con ustedes en compañía de la doctora Armida, que me está apoyando ahorita en la estancia postdoctoral. Pues yo les voy a hablar de otra ala de la investigación que estamos realizando, en este caso, pues del papel del Estado, el papel del Estado que ha tenido, el papel que el Estado ha tenido, pues en toda esta nueva forma de trabajo que se ha implementado a partir de las plataformas digitales. Siguiente, por favor. Más arriba. Sí, ¿verdad? Muy bien.
Pues como les comentaba, la acción del Estado mexicano principalmente ha sido pues regulatoria. Por un lado ha establecido regulación laboral y por el otro lado ha establecido regulaciones administrativas. En lo laboral, como ya les comentaba la doctora Armida, pues creó un nuevo capítulo a la Ley Federal del Trabajo en el que se reconoce como trabajadores a las personas que laboran en plataformas digitales. Esto pues es importante, es un hallazgo importante. En América Latina, solo Chile y México tienen regulado el trabajo en plataformas digitales. Esto fue posible pues gracias a que se demostró que existía una relación de subordinación entre los trabajadores y las plataformas. Como nos comentaba la doctora, pues ellos han hecho lo posible por instalar en la conciencia de los mismos trabajadores y en la conciencia colectiva de la población que eran socios, que no eran trabajadores, pero se demostró que sí los subordinan, es decir, que sí les dan órdenes de trabajo, y de ahí se partió a la regulación laboral. Otra regulación que se ha ejercido pues es la administrativa. Esta tiene que ver con la actualización de las leyes de movilidad y transporte en las entidades federativas del país. Esto es todo lo relacionado con permisos, concesiones, etcétera, etcétera, y esto se hace a nivel estatal. Los estados o las entidades federativas son las que regulan el transporte que funciona en su interior, a diferencia de la regulación laboral, que esa sí tiene que ser federal. Los estados no pueden establecer ahí ningún tipo de medida. Siguiente, por favor. Antecedentes de la reforma laboral. Las plataformas, la primera plataforma que llegó a México fue Uber en el 2013. La regulación laboral se logró 2013, 11 años después, en el 2024. Previo a ello, de todos modos, se había ya trabajado, o el gobierno había intentado realizar alguna regulación de tal manera que en el Poder Legislativo del Congreso de la Unión se presentaron 7 iniciativas de 2019 a 2022. Esas 7 iniciativas las presentaron tanto diputados como senadores y buscaban un esquema de regulación que fuera distinto al trabajo tradicional o trabajo clásico en términos de la Garza Toledo, o que fuera novedoso, que se hiciera una nueva ley de trabajo para que cupieran esos esquemas ejecutados o aplicados por las plataformas digitales. Sin embargo, ninguna de esas 7 iniciativas prosperó. Hasta finales del 2002 hubo por ahí ya alguna mesa de diálogo. Por primera ocasión se reunieron los trabajadores con las empresas y con los legisladores, pero no prosperó. El tema ahí quedó hasta 2024. En ese lapso, las empresas hicieron de todo para desincentivar una posible regulación. Ese es otro tema que tuve oportunidad de trabajar con la doctora Lorena, sobre todas las prácticas de cabildeo que llevaron a cabo estas empresas para no someterse a la regulación. Este cabildeo fue sobre todo en redes sociales, mediático, en medios de comunicación y con las propias bases de trabajadores. Bueno, finalmente, en 2024 hay elecciones, gana la presidenta y en su discurso de toma de protesta sentencia a las plataformas y les dice va a haber regulación. La presidencia ya tenía como una rencilla personal, sobre todo con Uber, porque en el 2021, cuando ella era jefa de gobierno, trató de imponer un impuesto por aprovechamiento en la Ciudad de México a las plataformas digitales, esto es decir, por el uso de la infraestructura urbana. Se estableció en la ley, en este caso en el Código Fiscal de la Ciudad de México, que ese impuesto no debía ser trasladado a los trabajadores,
que lo debía de pagar las empresas. Entonces molestó muchísimo a Uber, sobre todo, que inmediatamente se amparó y no solo eso, promovió que sus trabajadores se ampararan también, ellos como trabajadores, aunque se había establecido en la ley que ese impuesto no se iba a trasladar a ellos. Bueno, total, en octubre anuncia la reforma, en noviembre llega a la Cámara de Diputados y en diciembre se aprueba en la Cámara de Senadores y el 24 de diciembre de 2024 se publica en el Diario Oficial de la Federación. Siguiente. Organizaciones que influyeron en la reforma. Obviamente hubo una discusión para que se diera esta reforma. Se tomaron en cuenta a las empresas, a los trabajadores y pues a los propios miembros del gobierno. A ello influyeron principalmente dos organizaciones, una que ya mencionaba la doctora Armida, que es Ni un Repartidor Menos. Esta es una organización básicamente de repartidores constituida desde el 2018 en la Ciudad de México, y me gustaría que viéramos los logos que están ahí abajo. En sus logos, en su movimiento, pues participaron de forma directa las empresas, principalmente Rappi, Uber y Didi. ¿Qué es lo que ellos querían? Ellos promovieron en ese inter que les decía del 2022 al 2024 lo que llamaban un decálogo de la regulación posible. ¿Ellos qué proponían con ese decálogo? Garantizar protección social a prestadores de servicio, o sea, ellos estaban ahí ya aludiendo a que no querían ser trabajadores reconocidos como trabajadores ellos mismos, cuyo tiempo efectivo de prestación de servicios, o sea, tampoco querían que se les reconociera como trabajadores tradicionales, cuyo tiempo de prestación de servicios fuera equivalente a 40 horas en promedio por semana. Es decir, ellos estaban promoviendo una legislación especial. Estaban diciendo, nosotros no queremos ser trabajadores tradicionales, queremos una regulación como prestadores de servicio y con este tiempo efectivo de prestación de servicios que ahorita voy a platicar al respecto. Por otro lado estaba la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación, la UNTA. Este es un sindicato también que se constituyó alrededor de 2020. Ni un Repartidor Menos critica muchísimo a este otro, realmente porque se constituyó cuando todavía no había una reforma laboral, todavía no eran reconocidos como trabajadores, entonces dicen ellos, ¿cómo es posible que forman un sindicato? Ellos usaron, o más bien una empresa, algunas empresas de transporte, digamos que les prestaron sus papeles y de esa forma se constituyeron como sindicato. ¿Qué querían ellos? El reconocimiento como trabajadores de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Ellos querían entrar como trabajadores tradicionales, así con su horario, su salario y todo normal, como trabajadores comunes y corrientes. Bueno, esa fue la propuesta de estas dos organizaciones. Sin embargo, pues la ley tuvo otras características. Siguiente, por favor. Como les decía, ya la reforma se aprobó en diciembre del 2024, perdón, se publicó. ¿Qué hizo? Reconoció una relación discontinua de trabajo. ¿Eso qué significa? Significa que a los trabajadores de las empresas solo les van a pagar el tiempo efectivamente elaborado. ¿Y cuál es el tiempo efectivamente elaborado? Para los repartidores es en el momento en que aceptan el pedido y lo entregan. Para los conductores es el tiempo en el que aceptan el viaje y dejan al pasajero. Es decir, el tiempo que ellos están esperando que les caiga un pedido, el tiempo en cualquier otro tiempo muerto, digamos, no se les considera tiempo efectivamente trabajado y por consecuencia no se los paga. Que se estableció también la celebración de un contrato de trabajo individual, no es un trabajo colectivo como en la mayoría de los sectores productivos tradicionales que hay en México, pero bueno, eso ya fue ganancia porque antes no había ni contrato de trabajo, había solamente un pliego de términos y condiciones que las empresas hacían aceptar a los repartidores o a los
conductores. Este contrato individual ya lo tienen que firmar también los trabajadores, y las empresas ya lo tuvieron que entregar al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Otra cosa es que se fija el pago de servicio por tarea, servicio, obra o trabajo realizado en atención a la naturaleza flexible del trabajo. Dicho pago contemplará lo proporcional del día de descanso semanal, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y horas extras. Como les decía, se les paga solo el viaje o solo la entrega. Sin embargo, ese pago tiene que contemplar todos esos proporcionales, cosa que pues todavía no sabemos si se está cumpliendo. Los trabajadores en medios de comunicación y en sus grupos han estado manifestando que sus viajes siguen valiendo igual, incluso menos. Entonces ellos no ven que se esté reflejando esta situación. La ley aprobada también se obliga a las plataformas a la transparencia algorítmica. Esto es algo muy importante. La transparencia algorítmica, pues es cómo funciona su algoritmo, que es el encargado prácticamente de gestionar el trabajo en plataformas digitales. Los repartidores y los conductores tenían muchas quejas al respecto porque no saben en función de qué se decide el precio del viaje, en función de que los desconectan, en función de que les asignan o no viajes, en función de que los premian. Entonces se supone que ya también entregaron también al Centro Federal un documento en el que dan a conocer cómo funciona su algoritmo. Yo lo estuve checando, están pues muy someros. Lo menos es difícil decir, yo creo que cómo trabaja un algoritmo, ¿no? Porque pues está sometido a las indicaciones que quiere el patrón y que puede cambiar en cualquier momento. Siguiente, por favor. También se obliga a las empresas administradoras de plataformas a otorgar seguridad social a las personas trabajadoras de plataformas que generen un ingreso mensual igual o superior al salario mínimo vigente, 8,480 pesos para México en 2025. Eso dice la reforma. Otro punto es que se establece el pago de utilidades a todas aquellas personas trabajadoras de plataformas que en el año inmediato anterior hayan acumulado 288 horas de tiempo efectivamente laborado. Para el trabajo tradicional son 3 meses. Si yo trabajo en una empresa 3 meses, ya tengo derecho a utilidades. En el trabajo en plataformas, como no es igual, solo se contempla el tiempo efectivamente elaborado, pues lo calcularon en horas. Muy bien. Otra cosa que se estableció es la indemnización por despido injustificado, una cosa que se produce mucho en las plataformas, desconectan a diestra y siniestra sin justificación alguna. Y se obliga a las empresas a otorgar seguro por riesgos de trabajo a quienes no alcancen el ingreso mensual establecido para la seguridad social completa. Es decir, que los trabajadores a los conductores o repartidores que no alcanzan esos 8,400 pesos, se supone que de todos modos tienen que tener un seguro por riesgos de trabajo. Es decir, pero solo aplica en el tiempo efectivamente laborado. Si ellos tienen un accidente, supongamos cancelado, que los atropelle, a una moto la chocan o un conductor tiene un accidente, cuando está trabajando, que está en ese tiempo efectivamente laborado, él tendría derecho a pensión, a que lo atienda el IMSS, a todo lo que implica un accidente laboral. Siguiente. Y bueno, ya la ejecución de la reforma entró en julio con la implementación de una prueba piloto que será de julio a diciembre. Se procedió acordando lineamientos para el otorgamiento de seguridad social y se estableció que el ingreso mínimo de cotización será neto y no bruto, por lo que se fijan porcentajes de exclusión de los ingresos totales. Ahorita abundo en eso. Y también se calcula que el ingreso debería generarse en una sola plataforma. Esto pues no gustó a muchos trabajadores de plataformas porque es una ventaja también por la que ellos también estuvieron peleando, que se les permitiera tener ahora sí que varios patrones. Entonces, pues eso está bien, pero ya para
generar el ingreso para la seguridad social, no. Y pues tiene alguna lógica, ¿no? Porque pues ahí tendrían que ponerse de acuerdo las plataformas, así como tú vas a pagar tanto y pues sería complicado, ¿no? Técnicamente. Y siguiente, por favor. Bueno, ahora sí ya vamos con los porcentajes de exclusión. Si recordamos, en la ley se establecieron que quien generara más de un ingreso, de un salario mínimo al mes, pero lo que el ingreso que obtiene un trabajador al realizar de plataformas, al realizar un viaje o un reparto, es bruto. O sea, si ustedes piden un viaje o piden un reparto y por cada 10 pesos de ese pago que ustedes hacen o nosotros hacemos, no todo es ganancia para el trabajador. O sea, no es ganancia neta. De ese total, de esos 10 pesos, como uno o poco más de uno son impuestos, IVA e ISR, y el otro es comisión de las plataformas. Entonces, de este modo, pues para que ellos alcanzaran ese ingreso neto, pues iban a tener que ganar muchísimo más de ese salario mensual, de ese salario mínimo mensual. Entonces, los porcentajes de exclusión con los que empezó a funcionar la ley son los que están en el extremo superior izquierdo. Es decir, un conductor tendría que generar 20,910 pesos al mes para poder tener la seguridad social completa. Le iban a excluir el 60%, es lo que les comentaba, de impuestos y de comisiones. Para el auto son 20,910 en Zacatecas. En el trabajo que hemos realizado, solo el 20% gana entre 20 y 24,000 pesos. Entonces, pues, poquísimos entraron. De autos, el 50%, de 16,728 pesos mensuales. Ahorita nos comentaba la doctora Armida que el salario promedio eran 7,000 pesos. Ni de chiste iban a alcanzar ese umbral aquí en Zacatecas. Y los no motorizados, que son bicicletas, 9,840 pesos mensuales brutos. No hay muchas bicicletas aquí, ¿verdad? Pero son los que la tenían relativamente más fácil. Se esperaba que para la segunda parte del programa piloto esos porcentajes de exclusión se redujeran, de manera que quedaran como está acá en la imagen de abajo. Para autos, 13,068 pesos mensuales, 11,000, 12,000 para motocicletas y 9,000 para no motorizados. Sin embargo, ya que iba en octubre, cuando se aplicó ya la segunda parte del programa piloto, pues, oh sorpresa, cambiaron de opinión y se establecieron los porcentajes que están acá arriba en la imagen del extremo superior derecho. Es decir, solo bajaron un 5% prácticamente. De modo que para los autos sigue altísimo el umbral, 18,585 pesos, 13,940 para los motorizados o motocicletas y 9,500 para los no motorizados. Entonces, pues sigue siendo difícil el acceso a la seguridad social completa para los trabajadores de plataformas. Siguiente. La situación actual, 14 empresas se inscribieron ante el IMSS, 1,212,000 personas trabajadoras de plataformas. 14 empresas, entre las cuales está pues la poderosísima Amazon, que es la cuarta empresa más rica del mundo, Mercado Libre, que es la 26 más rica del mundo, aunque es latinoamericana, argentina, pero pues la financian, no tiene financiamiento de los poderosísimos fondos de inversión como BlackRock. BlackRock, Little Rock es un hotel, ¿verdad? Y Vanguard. Entonces, y también sus dueños pues fueron educados en Estados Unidos, fueron capacitados en el Silicon Valley. Entonces, pues aunque es un emprendimiento latinoamericano, pues trae todo el sello imperialista, ¿no? Y el total es significativo, la verdad.
es una cantidad muy similar a los trabajadores o a la gente que trabaja en México en el sector automotriz y en el sector de alimentos y bebidas. Es el doble de los que trabajan en la minería y es 4 veces más de los que trabajan en pesca, por ejemplo, y acuacultura. Entonces, sí es un buen segmento poblacional. Y pues lo que comentábamos, solo prácticamente uno de cada 10 de los trabajadores registrados ante el IMSS pudo acceder al IMSS Total. El IMSS Total pues es guardería, es todas estas prestaciones que da el instituto para los trabajadores. Siguiente. No, perdón. Anterior, por favor. Las reacciones. Las reacciones, pues Uber inmediatamente subió sus tarifas. Ellos no van a ver afectadas sus ganancias, ¿no? Trasladó al usuario, en este caso, el costo de la seguridad social, ¿no? Siguiente. Didi hizo algo similar. Una de las características o una de las razones de las ventajas con las que se promovieron las plataformas de viaje, sobre todo en México, era que ellos, el precio que dieran iba a ser el que iban a cobrar, porque ahí su comparación era con los taxistas, que los taxistas podían, en ese tiempo usaban el taxímetro, entonces si había tráfico, había lo que fuera, ese precio podía subir. Entonces las plataformas se posicionaron con esa supuesta ventaja de que ellos iban a cobrar lo que dijera su aplicación. Sin embargo, ahora con la entrada de la reforma lanzaron ese anuncio ya, que ahora los costos van a estar en función de lo que se tarden y de la distancia que recorran. Entonces, pues ahí se acabó aquella supuesta ventaja que tenía. Las reacciones de los trabajadores pues han sido leves, diría yo. La UNTA es la única que ha reaccionado. Otros colectivos como Ni un Repartidor Menos, ellos están contentos, no han hecho un gran movimiento, ¿no? Por esos porcentajes de exclusión tan altos que los impiden acceder. Siguiente. Y la regulación, yo creo que, ¿cómo voy de tiempo? La regulación administrativa, como les comentaba, pues es responsabilidad de cada entidad federativa e implica el otorgamiento de concesiones, permisos, tarifas, etcétera, etcétera. Esta regulación ha sido muy difícil en todos los estados del país. ¿Por qué? Porque estas plataformas se ostentan como empresas administradoras de plataformas o de servicios tecnológicos, no como de transporte. Entonces, pues, el Estado lo que tiene la potestad es de regular el transporte público. Entonces, bajo esa lógica o bajo esa definición, pues ellos no entran en esa posible regulación. Siguiente. Y pues aquí vemos los resultados. Para muchos estados, entre los cuales se encuentra Zacatecas, pues no ha sido posible establecer ninguna, ni siquiera actualización. O sea, la regulación ha sido prácticamente imposible. En la Ley de Tránsito y Vialidad de Zacatecas, por ejemplo, no se establece que hay un transporte privado que se llama Uber o que funciona a través de una plataforma tecnológica. ¿Qué implicaciones tiene eso? Pues no sabemos cuántos hay, no sabemos cuánto ha crecido el parque vehicular de Zacatecas a raíz de eso, no sabemos si hay más contaminación, no sabemos nada. En Zacatecas hay 1,200 concesiones de taxi, no sabemos cuántos Uberes o Didis hay. Los mismos conductores han comentado que ellos suponen que hay alrededor de 4,000, o sea, ya es un servicio que superó por mucho al brindado por el Estado o al regulado por el Estado, que es el taxi, ¿no? Otros estados en los que también no existe o no se ha actualizado esta ley es Yucatán, Quintana Roo y se me fue Campeche por ahí. Pero en estos es muy interesante, ahí no se ha actualizado porque los sindicatos, como son estados turísticos, los sindicatos de taxistas han hecho lo posible para que el servicio privado de transporte no sea considerado.
Y acá otros estados que sí han actualizado su ley, pues son todos estos. Todos ellos han pretendido establecerles algunas condiciones, pero aquí es importante destacar que el Poder Judicial ha hecho un trabajo bueno para las plataformas porque les ha concedido amparos a estas para que no las regulen. Entonces, estados como Jalisco, en Jalisco se han parado 5 veces Uber. ¿Para qué? Para que no le digan, para que no le cobren un impuesto local también, para que no le digan a los conductores en qué áreas pueden trabajar, para que no le pidan a los conductores que porten una identificación y cosas de esa naturaleza. Para que no cobren, en algunos estados como Aguascalientes se pretendió que solo se cobraran, o las plataformas digitales solo cobraran mediante tarjeta. También se ampararon ahí para que pagaran como quisieran. Bueno, siguiente, por favor. Y pues ya solo nos quedaría hacer algunas reflexiones y críticas pues del papel que ha tenido el gobierno, el Estado mexicano, ¿no? en la regulación o en el funcionamiento de las plataformas en México. El Estado capitalista mexicano ha cumplido un papel de mediador entre la clase capitalista y la trabajadora. Por un lado, ha establecido regulaciones a las empresas de plataformas y por otro ha otorgado ciertas concesiones a los trabajadores como derechos parciales. En términos de la noción de Estado de Nikos Pulanzas, pues el Estado ha cumplido una función relativamente autónoma, ¿no? Pero en beneficio de la clase capitalista. Ha legitimado su presencia aquí con estas regulaciones, no los ha dejado operar así a las buenas, pero les ha impuesto una regulación laxa para que la sociedad no esté inconforme, para que los trabajadores mismos no estén inconformes, y pues a los trabajadores también les ha dado derechos laborales medianamente aceptables, parciales, como ya estuvimos viendo. A las empresas les concedió una reforma en la que ellas diseñaron la directriz principal, que es el trabajo efectivamente laborado. Ellos promovieron desde el principio eso, yo en mi opinión les concedió que se estableciera la regulación así, y le dijo, pues sí, te concedo eso, pero también yo te voy a poner otras pequeñas condiciones para que no se vea que me estás condicionando completamente, ¿no? También tienes que pagar utilidades, también tienes que pagar aguinaldos, etcétera, etcétera. Y a la par que implementó la nueva reforma laboral, redujo 7% el presupuesto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es la encargada de supervisar el cumplimiento. Entonces, pues ahí ya es donde tenemos problemas, ¿no? Va a ser un reto ahí checar las delegaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Tiene que estar revisando en los estados que esta ley, que los algoritmos estén cumpliendo, que la transparencia algorítmica esté funcionando como tal, etcétera, etcétera. Entonces, pues, vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Y pues, muchas gracias. Sería todo por mi parte. Pues agradecemos mucho a la doctora Selene y a la doctora Armida que nos hayan mostrado con lujo de detalles, con números, todas estas aristas de una precariedad laboral que sabemos existe, pero que conocer sus pormenores no deja de sorprendernos, ¿no? Y bueno, estamos claros de que en el sector servicios y en relación a la población trabajadora joven, sobre todo estas circunstancias, pues adquieren matices aún más graves, ¿no? La situación de la pluriactividad no nos es ajena, pero también ahora resulta que se está generalizando mucho la pluralidad de patrones, ¿no? Que implica la posibilidad, pues, de desvanecer aún más los vínculos laborales. Para no tomarme yo la voz, quisiera abrir entonces un espacio para que ustedes planteen sus interrogantes, sus comentarios. Los escuchamos. Nada más un comentario. Creo que me faltó esa parte. La que me comentas
no incluimos también los costos porque ellos son los que adquieren los bienes que ponen a disposición de las plataformas. Sí, sus herramientas de trabajo, que también habría que sumarlo en un análisis al costo de lo que ellos tienen que pagar y de lo que ellos tienen que producir, porque en el caso al menos de los repartidores, ellos tienen que adquirir la moto, ellos tienen que adquirir las licencias, el casco, el equipo de protección y un montón de cosas que sí lo que decían ellos es que el costo de eso también baja mis utilidades, mis ganancias. Entonces se me hace que acá también, porque yo he conocido a varios con los que he podido platicar que ellos adquieren su coche también, ponen su coche, todos adquieren su coche y lo están pagando. Entonces, eso lo rentan. Eso también es una cuestión que hay que incluir. Bueno, pues que si la hicimos incluido, ¿verdad? Karen. Sí. Bueno, primero felicitar a ambas doctoras. La verdad que